Bueno, vamos a empezar con un ejercicio del tema de Incoterms. Acuérdense que estamos hablando de ejercicios prácticos de Incoterms. Entonces vamos a hablar del primero en este caso. Y vamos a ver que tenemos una empresa mexicana que está ofreciendo productos cerámicos. Encuentra un cliente localizado en Japón y este cliente le está solicitando que le haga una presentación, presentación de precios o una oferta comercial en el Incoterm FCA y en el Incoterm SIP. Entonces esto vamos a mandar, en un principio son 100 kits. Y en este ejercicio las variables nos dicen que bueno, vamos a mandar 100 kits, cada kit nos vale $100, entonces el precio de la mercancía pues es de $10,000. $10,000 la empresa ya consideró que es el precio que le va a asignar a este embarque, es decir, $100 es el precio por kit y es la mercancía en precio ex-works localizada aquí, en nuestra planta, digamos, en nuestro lugar de salida o en nuestra bodega donde vamos a exportar la mercancía. Acuérdense que los Incoterms, como veíamos en la clasificación de los Incoterms, bueno, pues los tenemos como en la clasificación de los Incoterms 2000, estaban divididos en letras, ahora tenemos solamente la clasificación de marítimos y multimodales. Vámonos para poder entender bien este concepto y lo vamos a manejar por las letras. Si manejamos aquí en la salida, en el punto de salida, precio ex-works, lo localizamos en la letra E, que es el único que vamos a encontrar en la letra E, y luego tenemos en el lugar de salida, que es la letra F, en el lugar de llegada o el puerto de llegada, la letra C, y bueno, finalmente pues en el país de destino con la letra D. Y aquí encontramos los Incoterms, FOB, FAS y FCA. Y acá vamos a encontrar ASIF, ASIP, CFR y CPT. Y en la letra D vamos a encontrar pues ADAT, ADAP y DDP. En este caso solamente nos están pidiendo pues la presentación de una oferta comercial en dos Incoterms, uno que es FCA y el otro que es el precio CPT. ¿Por qué esos Incoterms? Bueno, pues porque no son marítimos, es decir, son multimodales y nos están pidiendo la presentación pues en un envío aéreo, un envío que vamos a mandar al aeropuerto de la Ciudad de México. Recuerden que la mercancía está en la ciudad de Oaxaca, dice el problema, ¿no? Entonces vamos a tener esa mercancía localizada en Oaxaca, la vamos a tener que enviar al lugar de salida, en este caso la primera aduana de salida, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos variables. Decíamos que un precio ex-works no es lo mismo que un precio FCA y evidentemente no va a ser lo mismo que un precio SIP, que es el que nos están solicitando, y no va a ser el precio igual al DAT y DDP, ¿no? ¿De qué depende de esto? Bueno, pues depende de las variables que implica llevar esa mercancía a cada punto de salida o cada punto de llegada. Tenemos estas variables acá y nos dice, a ver, para mandar esa mercancía y poderle ofrecer o otorgar nuestra oferta comercial a nuestro comprador, necesitamos saber ciertas cosas. Primero, ya tenemos el precio de 100, que es el precio de venta unitaria de mi mercancía. Ya sabemos que mi factura ex-works va a ser igual a 10,000. Pero eso es localizado aquí, en el punto del exportador o vendedor. Estamos hablando de su bodega, estamos hablando de su planta, estamos hablando de un lugar en el cual, si vendiéramos en el Incoterm ex-works, tendría que venir mi comprador y recogerla hasta acá, donde yo le diga, donde yo le especifique. En este caso, mi oferta dice, vamos a ofrecer la primera oferta, va a ser en FCA, entonces esa mercancía tenemos que tomarla de aquí, en ex-works, y llevarla al punto de salida, que en este caso me dice es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y aquí estamos hablando pues de una aduana, de algún punto de salida, algún puerto de salida, es decir, pero hay una aduana donde tenemos que hacer esa exportación. FCA vamos a ofrecerla con transporte pagado hasta el aeropuerto. Hay una FCA, otra opción, que el comprador me manda su transporte, hace la recolección y yo no pago entonces otros conceptos. ¿Cuáles conceptos? Vamos a verlo en partes. Primero, para yo llevar la mercancía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay un cargo, hay un flete para llevarlo de allá a allá. Ese flete me está diciendo acá que es un flete local, y ese flete local va a ser equivalente a
250 dólares. Todo esto lo estamos haciendo en dólares. 250 dólares llevar esa mercancía de Oaxaca al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué implica el Incoterm FCA? Bueno, pues me dice que la mercancía debo de entregarla en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero evidentemente exportada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a generar un pedimento de exportación y en ese pedimento de exportación mi agente aduanal me va a pedir que paguemos contribuciones de comercio exterior, y aquí me está diciendo que voy a pagar 35 dólares. Ese agente aduanal que me elaboró el pedimento me va a cobrar, ¿qué? Pues me va a cobrar honorarios, por aquí los tengo. Agente aduanal de exportación me dice que va a cobrar 350 dólares por sus honorarios, es decir, honorarios de agente aduanal igual a 350 dólares. Recuerden que es por todo el embarque, no es por solamente el precio unitario de 100 dólares, sino es por los 10,000 dólares. ¿Qué más voy a hacer en la aduana? Seguramente, para yo ingresar esa mercancía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un recinto fiscalizado, que son el recinto al cual la empresa transportista, puede ser Aeroméxico, puede ser UPS, el que ustedes quieran, FedEx inclusive, o quien ustedes quieran, quien hayan escogido o su freight forwarder les haya dicho, bueno, ahí vamos a entregar la mercancía dentro de ese recinto fiscalizado. El recinto fiscalizado es el que va a tener la mercancía disponible para subirla pues ya finalmente al avión y se vaya directamente a mi comprador. Entonces ese recinto fiscalizado me va a cobrar, ¿qué me va a cobrar? Pues el resguardo y la custodia de la mercancía y obviamente una maniobra de tenerla ahí y colocarla y subirla al avión. Esas maniobras las tenemos ya aquí y me dice, de esa maniobra de exportación cuesta 200 dólares y aquí lo ponemos, maniobras de exportación igual a 200 dólares. ¿Qué más vamos a necesitar? ¿Flete principal? Pues no, porque no estamos utilizando otro Incoterm, es decir, vamos a cotizar solamente bajo el Incoterm FCA. Bueno, pues en ese sentido es muy sencillo. Vamos a sumar solamente lo que estamos utilizando, lo que vamos a gastar para llevar esa mercancía y ponerla en ese avión. Entonces vamos a sumar 10,000, que es mi precio de la mercancía Ex-Works, más el transporte local o el arrastre local para llevar esa mercancía a la aduana de salida, más el pedimento de exportación, los aranceles. Aranceles no vamos a pagar porque es exportación. La exportación está en el 99.90%, 99% de las exportaciones están exentas de arancel. Los aranceles generalmente se pagan a la importación, excepto algunos productos. En este caso no aplica para nosotros. Entonces ya tenemos 10,250 hasta este punto. Vamos a sumar 35 dólares de impuestos de comercio exterior o el pago del pedimento, más 350 dólares de la agente aduanal, más maniobras de exportación, 200 dólares. Vamos a pagar seguro hasta aquí. Tenemos un seguro por ahí que nos está cobrando, nos está costando 75 dólares. ¿Lo vamos a pagar? Claro que no, porque estamos entregando la mercancía todavía en México, todavía en el territorio mexicano. Entonces no estamos contratando un seguro internacional. Es decir, sí lo podemos asegurar si queremos de esta parte hasta la aduana del aeropuerto de Ciudad de México, ¿no? Podemos asegurar la mercancía si lo queremos hacer, pero ni el comprador ni el vendedor, siguiendo a los Incoterms, está obligado en la contratación de un seguro. Entonces tenemos, con la suma de todo ello, un costo final de 10,835 dólares. Entonces FCA va a ser igual a 10,835.
y le vamos a decir finalmente a mi comprador que el precio FCA unitario va a ser igual a $108.35. Mi precio unitario inicial era de 100, ya no vale 100. Si él quiere que yo le entregue en la aduana del aeropuerto de Ciudad de México, bueno, no le va a costar 100, le va a costar $108.35. Ese va a ser mi precio unitario y es la oferta que yo le voy a hacer. Y seguramente va a estar de acuerdo, porque lo que estamos haciendo nada más es sumando estas variables de lo que nos costaría a nosotros llevar esa mercancía al aeropuerto de la Ciudad de México. Bien, hasta ahí estamos cumpliendo con el primer requisito que nos está pidiendo nuestro comprador. Recuerden que está pidiendo que le hagamos dos ofertas comerciales. Él quiere saber cuánto le cuesta teniendo la mercancía en el aeropuerto de Ciudad de México y cuánto le cuesta teniendo la mercancía en el aeropuerto de Tokio o en el aeropuerto local de llegada en ese país. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si ya conocemos todas las variables de lo que se lleva una cadena logística internacional, bueno, pues ahora vamos a ver cuánto nos cuesta poner esa misma mercancía en el aeropuerto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sumar aquí, evidentemente, un flete internacional. Y ese flete internacional, decíamos en las variables, ya lo cotizamos, ya sabemos cuánto cuesta. Y dice, flete principal de aeropuerto de Ciudad de México a Tokio cuesta $700. CPT lleva seguro, no estamos obligados a ponerle un seguro. Entonces, solamente vamos a sumar a estos 10.835, $700 y tenemos ya entonces nuestro precio CPT, que sería igual a $11.535. Entonces CPT es igual a $11.535 divididos entre los 100 kits. Entonces tenemos que nuestro precio unitario es de $115.35. Y le vamos a decir a nuestro cliente, te costaba 100, ahora te cuesta 108.35 si lo quieres entregado en el aeropuerto de Ciudad de México, o si lo quieres hasta tu aeropuerto, te cuesta 115.35. ¿Qué implica ese CPT? ¿Despacho aduanero de importación? Pues no. ¿Qué requiere? ¿Pago de la agente aduanal? No, porque no estamos hablando de que nosotros, bajo el Incoterm CPT, no vamos a hacer nosotros ninguna formalidad aduanera a la importación. Entonces, por esa razón no tenemos la necesidad de cotizar esos servicios. Acuérdense que si está comprando él bajo el Incoterm CPT, el comprador es el responsable de cumplir las formalidades aduaneras de importación, de pagar los impuestos de comercio exterior y pagar finalmente la entrega local. Si yo quiero verme más avanzado y más sofisticado en este tema, pues entonces le voy a decir, oye, si tú quieres te puedo cotizar en el Incoterm DAP y en el Incoterm DDP. Te puedo cotizar inclusive en CIF y en todos los Incoterms que él me solicite, porque finalmente yo ya tengo todos los costos o todas las variables en las cuales va a incidir pues esta cadena logística internacional. Vamos a hacer el ejercicio CIF para que ya tenemos los elementos para no quedarnos ver solamente la diferencia entre CPT y lo que sería CIF. Perdón, CIP. ¿Qué es? Recuerdo, es la petición que nos está haciendo finalmente el comprador. Entonces, si ya tenemos nosotros el precio CPT, ¿qué le vamos a sumar? Pues solamente un seguro de la mercancía. Y ese seguro tenemos acá un costo de $75. En este caso lo cotizamos así, porque el valor de la mercancía pues es pequeño, es inferior, es bajo. Pero los seguros generalmente no llegan ni al 1% del valor de la mercancía, depende del tipo de mercancía. Andan sobre el 0.5, el 0.5, 0.3%, etcétera. Es decir, nunca va a rebasar
un punto porcentual. Si rebasa ese punto, entonces ya hay un problema ahí en la cotización, a no ser que sean mercancías muy especializadas, ¿no? Decimos que el valor del seguro era de 75 dólares, entonces vamos a sumarle a CPT, a esos 11,535, solamente le sumamos 75 dólares y entonces tenemos nuestro precio a 11,610. Entonces lo ponemos aquí, SIP es igual a 11,610. ¿Sí? Ya tenemos nuestra oferta comercial, ya tenemos nuestros datos, variables y demás, entonces el precio aquí va a ser igual a 116.10 precio unitario. ¿Por qué ponemos los precios unitarios? Porque finalmente el precio de exportación se va fijando por unidad. Aquí tenemos ya que el envío de 100 unidades, es decir, el 100 kits, que me cuesta $10,000, pues me va a costar todo esto que tenemos aquí. Sin embargo, no todos estos costos son iguales. El agente banal, por ejemplo, me cobrará el 0.18% sobre un valor superior. Él me está cobrando un mínimo de $350, pero si la mercancía vale $10 millones, no me va a cobrar 350, seguramente me va a cobrar el 0.18 o a un costo al cual yo llegue en un acuerdo con ellos. Lo mismo el agente aduanero de importación. También es agente banal en Japón. Aquí nos está cobrando $350, pero si es un embarque mayor, muy caro, lo más probable es que nos cobre mucho más. Eso depende ya de cada envío que tengamos, pero a mí me está dando ya una referencia para saber cuánto, cuál es el valor, el mínimo al cual yo puedo vender esa mercancía para no tener evidentemente pérdidas. Si yo no sé de Incoterms, si voy a negociar en una feria internacional, le digo, vale 100, y el japonés me dice, oye, pero quiero que me lo entregues en el aeropuerto de Tokio, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues cuesta lo mismo. No, evidentemente no cuesta lo mismo, tenemos muchas variables por cotizar. Y bueno, pues finalmente son todas esas variables que tenemos que tener en consideración. Ya tenemos los precios en este caso. Entonces, FCA va a ser igual a precio Ex-Works más, pues todas las variables que se conocen como incrementables, que incrementaron mi precio. Ese me va a dar finalmente pues mi precio FCA, que ya tenemos pues en esta parte, ¿no? El precio CPT va a ser igual a mi precio FCA más incrementables del precio, y en este caso pues es el flete internacional y solamente el flete, perdón. Flete internacional, que va a ser el flete. Y mi precio SIP va a ser igual al precio FCA más incrementables. Y aquí sí tenemos flete más seguro para llegar a esos precios que tenemos ahí. Pero ¿cuál será mi precio DDP? ¿Y cuál será mi precio DAP? Solamente esos dos, con eso nos quedamos en este ejercicio y vemos otro muy similar. Si ya tenemos aquí las variables, ya tenemos que SIP y CPT ya es el precio definido, en la aduana de importación se van a generar, igual que en la aduana de exportación, se van a generar gastos. Y los gastos va a ser, acá no vamos a generar una declaración de importación, vamos a llamarle nosotros declaración de importación. Y esa declaración de importación me está diciendo ahí que vamos a pagar contribuciones de comercio exterior y vamos a pagar un impuesto sobre ventas. Y ahí tenemos el valor. Dice que por
a la importación en Japón de contribuciones de comercio exterior, vamos a pagar $1,000. Entonces, vamos a poner aquí contribuciones igual a $1,000. Y luego tenemos impuestos sobre ventas. Acuérdense que en las importaciones es cuando se pagan los impuestos. Generalmente a la exportación, aunque tenemos una ley general del impuesto general de exportación en México, las exportaciones están exentas precisamente para fomentar el comercio exterior de este país. Me dice que paga un impuesto sobre ventas que es equivalente a nosotros a lo que sería o lo que conocemos como el impuesto al valor agregado, que es el IVA que pagamos a la importación. Y aquí me dice que paga $880. Y luego me dice que voy a pagar a un agente aduanal, entonces me va a cobrar honorarios de agente aduanal de importación, así como pagamos honorarios de un agente aduanal de exportación. Pues acá en Japón, un agente aduanal me va a cobrar $350 por despachar esa mercancía, por mandar esa declaración de importación al gobierno japonés y pagar, pagar las contribuciones que mencionan ahí. Va a pagar una maniobra de importación también, y esa maniobra es de $200. La ponemos aquí. Mismo caso que se cobra en México. Estas maniobras son por mantener o por resguardar las mercancías aquí en el recinto fiscalizado, en la aduana de Japón, y bueno, tenerlas a disposición una vez que se manda la declaración de importación y se mandan las mercancías a despacho aduanero. Entonces tenemos ahí las maniobras de importación, $200. Y solamente eso. Entonces, si ya tenemos nuestro precio finalmente SIP, este SIP va a ser el valor en aduana por el cual se están pagando las contribuciones de comercio exterior. Eso lo vamos a ver en el tema de valoración cuando calculemos impuestos o ejemplos de impuestos de importación en el país, en México. Generalmente así funciona en todo el mundo, pero en este caso ya tenemos los impuestos definidos. Estamos pagando, ¿quién paga estos impuestos de importación? Bueno, pues los va a pagar el importador, porque recuerden que estamos vendiendo nosotros SIF o vamos a vender SIF. Pero si a mí me conviene, tal vez yo tenga o conozca muy bien la logística de Japón y encuentre buenos precios en las variables, buenos precios en la logística, y me convenga o le convenga a él que yo le entregue en aquel país, y a lo mejor le conviene a él también porque le estoy dando un servicio más integral. Ya tenemos aquí los valores, vamos a sumar solamente. Si tenemos aquí que nuestro precio SIP inicial estaba o está en 11.610, entonces vamos a sumar a 11.610 $1,000 de contribuciones de comercio exterior, más 880, más 350, más 200, igual, y tenemos $14.040. ¿Ese qué precio será? Ese va a ser mi precio DAP. ¿Sí está correcto? Le está faltando algo. Tenemos que llevar la mercancía de la aduana de salida a la aduana de importación. Y aquí tenemos un cargo por ese envío. Y me dice un flete local de $250. $250 es lo que me cuesta el acarreo de esa mercancía de la aduana de salida a la aduana de importación. Si ya tengo $11.040 hasta ese momento, le sumo yo $250 más, tengo $14.290 entre 100, ¿por qué entre 100? Son el número de kits, el número de piezas, 142.90. Este es mi precio unitario
DDP, 142.90. No se parece el 142.90 al 100 que iniciamos en un principio en precio export. Es decir, tenemos 42.90 dólares gastados en logística y demás gastos relacionados para llevar esa mercancía hasta Japón. Si ya tenemos ese precio, le vamos a quitar o vamos a sumar de nuevo. Para poder calcular nuestro precio DAP del precio SIP, que son 11.610, le sumamos solamente 250 dólares. Tenemos 11.860 precio DAP, quedando nuestro precio unitario en 118.60. ¿Por qué se incrementa mucho el DAP del DDP? Precisamente por todos estos gastos inherentes a lo que conocemos como las formalidades aduaneras a la importación o a la exportación. Esas formalidades aduaneras finalmente están determinadas en el precio. Entonces, dependiendo de esas formalidades, vamos a tener nuestro precio unitario final y todos nuestros gastos inherentes al envío de esa mercancía. Entonces, el precio DAP y el precio DDP, en cuanto a punto de entrega, es lo mismo, solamente que no se parece en el precio porque si bien es un Incoterm que se vende puerta a puerta, se entrega en las instalaciones del importador, pues bueno, no vamos a pagar, si escogemos DAP, no vamos a pagar justamente todas las formalidades aduaneras de importación. Esas las va a pagar el importador. Él se encarga de pagar y hacer el despacho aduanero de importación, pero el vendedor está obligado a entregarla finalmente en el punto de llegada. Una vez que el importador tiene todo listo para el despacho de las mercancías, le notifica al vendedor para que éste recoja la mercancía en la aduana y se la lleve y se la entregue hasta allá. Entonces, esas son las diferencias en cuanto a la determinación de los precios de importación. Esperemos hasta aquí se haya entendido, se haya comprendido el tema. Vamos a ver otros ejercicios para que quede más claro. Y bueno, pues seguimos con el siguiente ejercicio. Muchas gracias.